¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma internacional ISO 45001. Nosotros ya hemos revisado en las dos sesiones anteriores algunas partes de la norma. Hemos referido la parte introductoria de la norma que está descrita en la misma norma, valga la redundancia, y que nos da una visión general de cuál es la orientación de la norma, de qué es lo que busca la norma y cómo es que esta norma se va a esquematizar siempre apoyado en la organización. Hemos revisado el punto 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Hemos hablado de los antecedentes de la norma internacional, el objetivo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hemos descrito cuáles son los factores de éxito para una correcta implementación de esta norma internacional y hemos hablado también del famoso ciclo de Deming, ciclo de mejora continua, este proceso iterativo entre planificar, hacer, verificar y actuar que nos va a permitir lograr mejoras continuas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hemos hablado también en el punto número 1 sobre el objeto y el campo de aplicación de esta norma internacional y lo último que conversamos fue en la sesión número 2 con respecto a las referencias normativas de la norma. La norma no presenta referencias normativas ya que es la primera norma internacional de las familias de las ISO referida a lo que es gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma no tiene referencias normativas, pero sí tiene referencias bibliográficas que la constituyen las familias de las normas ISO, al menos las principales, como es la gestión de la calidad, gestión ambiental, tecnología de la información, responsabilidad social, entre otros. Ya al día de hoy nosotros debemos estar ingresando a los famosos términos y definiciones. Los términos y definiciones para la norma internacional ISO 45001 ya se encuentran claramente descritas. No se puede hacer una interpretación por encima de una definición. Entonces, a estas definiciones hay que tratar de entenderlas en la magnitud de sus palabras, más no interpretarlas en el sentido de que yo pueda tener una interpretación y usted pueda tener otra. Para eso se unifican los conceptos y se establece esta definición. Los términos y definiciones los va a encontrar usted en la cláusula número 3 de la norma. La cláusula número 3 de la norma, nosotros tenemos las definiciones. Y la primera definición que nos presenta la norma es una definición de un término que nosotros ya hemos usado, pero sin embargo no hemos llegado aún a poder definirlo. Y ese término que ya estamos usando nosotros, pero que aún no definimos, es el famoso término referido a lo que realmente es una organización. ¿Qué es una organización? La norma la define en 3.1 y define a una organización como una persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Tiene una nota la definición que señala que el concepto de organización incluye también a trabajadores independientes. Algo importante que también refiere la norma es que cuando habla de organización puede referirse a una organización pública como también puede referirse a una organización privada. Muchas veces nos hacemos entonces la idea que organización tiene que ser una empresa grande con un gran número de personas o trabajadores. Acá la definición nos aclara que una organización puede ser una persona, puede ser un trabajador independiente. Por ejemplo, si usted en algún momento contrata el servicio de una auditoría, de estas auditorías que son obligatorias para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo el enfoque de la ley 29783, esta persona que vendría a ser un trabajador independiente, el auditor, ¿se convertiría en qué? Se convertiría en una organización. Y esto es muy importante, vuelvo a repetir, porque muchas veces se nos ha metido en la cabeza que organización necesariamente es
una empresa grande con una gran cantidad de trabajadores. No, esta definición destierra completamente esa creencia y nos hace mención de forma muy clara que una organización es una persona o grupo de personas. A tomar en cuenta la definición de organización, no olvidemos en la parte final que, por ejemplo, la Municipalidad de Los Olivos vendría a ser una organización. No necesariamente la organización tiene que ser una entidad privada, también puede abarcar a una autoridad pública o a una organización pública, perdón. Hay que tomar en cuenta también eso para poder tener más claro el concepto de organización. Otro de los términos que aparece en la norma es la definición del trabajador. Claro, hemos hablado de organización, ya sabemos que es una persona o grupo de personas y siempre hacemos referencia al trabajador. ¿Cómo define la norma internacional ISO 45001 a un trabajador? Lo define así, y esa definición está en 3.3. Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Vuelvo a repetir, persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Esta definición tiene algunas aclaraciones. La primera aclaración, que es la nota número 1, menciona personas que realizan trabajo o actividades relacionadas con el trabajo bajo diversos acuerdos, que pueden ser pagados o no pagados, tales que pueden ser también de manera regular o temporal, intermitente o estacional, esporádica o a tiempo parcial. Pregunta de examen. Un practicante ad honorem, un practicante que, bueno, no recibe sueldo por condiciones de la empresa, ¿podría ser considerado un trabajador? Bajo esta definición que nos da la norma, en 3.3, esta definición de trabajador sí sería considerado un trabajador, un practicante ad honorem. Hay que tomar en cuenta que esta definición de trabajador también tiene otra nota aclaratoria, que es la nota número 2. En la nota número 2 señala que los trabajadores también incluyen a aquellos que son de alta dirección, personas directivas y personas no directivas. Por ejemplo, el gerente general, por más que tenga el más alto cargo en una organización, sigue siendo para la norma un trabajador. En la nota número 3 señala la norma internacional que el trabajo o las actividades relacionadas con el trabajo, y eso hace mención porque en la definición de trabajador dice persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo. Entonces, esta nota 3 señala el trabajo o las actividades relacionadas con el trabajo realizadas bajo el control de la organización pueden ser desarrollados por trabajadores empleados por la organización, o sea, trabajadores propios, trabajadores de proveedores externos, contratistas, independientes u otros. Y esta definición de trabajador sí contrasta totalmente distinto a la definición a la cual hace referencia la ley 29783. Cuando uno lee la ley 29783 y hace referencia de los trabajadores para una organización, ahí sí se entiende de forma clara que hablamos de trabajadores que estén en la planilla de la organización. Sin embargo, la palabra trabajador para la norma internacional ISO 45001 es una palabra mucho más amplia en el sentido de que abarca a los que son de dirección, a los que no son de dirección, abarca a cualquier persona que realice un trabajo o actividad, ya sea pagado o no pagado, ya sea de forma regular o sea continua, o sea simplemente sea por una semana, por un mes, y también abarca a trabajadores de otras empresas. Otra de las definiciones que aparece en la norma internacional es el término lugar de trabajo. Y cuando hablamos de lugar de trabajo, quizás se nos venga a la mente las instalaciones de la organización. Sin embargo, esa idea sería demasiado corta con respecto a la definición que presenta 3.6. En 3.6, la norma define el lugar de trabajo como aquel lugar bajo el control de la organización,
donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Menciona una nota la cual señala que las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el lugar de trabajo dependen del grado de control sobre el lugar de trabajo. ¿Qué significa eso? Usted puede ser una empresa contratista, ¿no? Usted es una empresa contratista, su giro de negocio es brindar servicios de aire acondicionado. Sus instalaciones quedan en San Juan del Lurigancho. Sin embargo, como usted es una empresa de servicio, el servicio lo tiene que brindar en una planta que se encuentra en Lurín. Entonces, los trabajadores de su organización tienen que desplazarse hacia la planta que obviamente va a quedar en Lurín. Al desplazarse ellos hacia la planta de Lurín, la planta de Lurín para tus trabajadores, que es una empresa de servicios, la planta de Lurín vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser el lugar de trabajo. ¿Tiene usted responsabilidad en el lugar de trabajo? Sí, usted tiene ciertas responsabilidades. Lo menciona la nota. Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el lugar de trabajo dependen del grado de control sobre el lugar de trabajo. ¿Usted tiene ciertas responsabilidades? Sí, pero esas responsabilidades que usted tiene en este nuevo lugar de trabajo, ¿de dónde vienen? Vienen de la organización que lo está contratando usted. Y eso usted lo ve en el día a día, porque si usted es una empresa contratista, usted va a una organización y a usted le van a dar un reglamento interno. El reglamento interno puede ser diferente al reglamento interno que de repente tiene su empresa. Estamos hablando obviamente de un reglamento interno en seguridad y salud en el trabajo. Los estándares para que usted se pueda desplazar en esta planta industrial son totalmente diferentes a los estándares que de repente usted tenga en sus oficinas en San Juan de Lurigancho, de repente ni estándares tiene. Entonces, la responsabilidad como tal depende del grado de control que tenga usted sobre el lugar de trabajo. Y ya estamos definiendo pues que el lugar de trabajo es el lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o tiene que ir por razones de trabajo. Entonces, quitémonos de la cabeza que el lugar de trabajo necesariamente van a tener que ser las instalaciones de la empresa. No necesariamente. Puede ser el lugar de trabajo las instalaciones de otra empresa a la cual usted le brinda servicios, ¿no? Hay que anotar bastante, hay que tomar bastante atención con esta definición. Otra de las definiciones que nos da la norma internacional ISO 45001 es la que nos presenta en 3.2. En 3.2 la norma nos va a definir qué es una parte interesada. Y nos define una parte interesada como una persona o una organización que puede afectar, puede verse afectada o puede percibirse como afectada por una decisión o actividad. Analizamos. Por ejemplo, si usted es una planta industrial cuya actividad genera altos niveles de contaminación sonora alrededor de su planta y alrededor de su planta hay una comunidad, esta comunidad puede verse afectada por sus actividades. Sí, la comunidad puede verse afectada por las actividades. ¿Podría ser entonces la comunidad una parte interesada? Parte interesada, persona o organización. La comunidad obviamente es una organización. Es una organización que sí se está viendo afectada por las actividades de la empresa. Por lo tanto, la comunidad sería considerada una parte interesada. Pregunta. ¿Un trabajador puede ser considerado una parte interesada? Ya hemos definido que es un trabajador. La pregunta es, ¿un trabajador
¿Realmente puede ser una parte interesada? Vayamos a la definición. La definición de parte interesada, persona o organización. Persona que puede verse afectada por la decisión de actividades. La persona en sus actividades de trabajo puede verse afectada por las actividades de la organización. Por supuesto, en el día a día el trabajador está interactuando con una serie de peligros. Puede verse afectada por las actividades de la organización. Entonces, el trabajador sería considerado para nosotros una parte interesada. Pero a diferencia de la comunidad, que también es una parte interesada, la comunidad es una parte interesada, pero que no está en el interior de la organización, es una parte interesada externa, a diferencia de lo que vendría a ser un trabajador. Un trabajador vendría a ser una parte interesada, pero al estar constituido dentro de la organización, lo definiríamos como una parte interesada interna. Otros alcances de definiciones que nos da la norma internacional es lo que es consulta y participación, ¿no? Que son dos términos que muchas veces se suelen confundir. Y recordemos que la consulta y la participación va a ser citada reiteradamente en toda la norma. Es así que la norma define el término consulta en 3.5 y lo define como la búsqueda de opiniones antes de poder tomar una decisión. Por ejemplo, si es que nosotros vamos a poner a prueba un equipo de protección personal, como podrían ser los que hoy en día estamos utilizando todos en nuestro día a día, que vendrían a ser los protectores respiratorios, puedo preguntarle al trabajador cómo se siente con el equipo de protección respiratoria que le estamos brindando. Estoy recibiendo entonces del trabajador, ¿qué cosa? Una opinión. El término participación está definido en la misma norma en 3.4 y el término participación es mucho más potente porque la norma define participación como la acción y efecto de involucrar, en este caso a la persona, en la toma de decisiones. O sea, no solamente le pregunto una opinión, sino que la voy a hacer partícipe de la toma de decisiones en una determinada acción preventiva. ¿En qué casos podría darse eso? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Una vez que usted ya identificó lo que te hace daño, usted ya evaluó ese riesgo, el control. Entonces, en el control hacemos partícipe al trabajador. Involucramos de una manera completa al trabajador a través de un procedimiento de gestión. Entonces el trabajador sabe cuál es el papel. No es solamente que yo le voy a pedir la opinión con respecto al peligro, sino que lo estoy haciendo parte, lo estoy involucrando en la medida de control o en este caso la solución, ¿no? La solución a la medida preventiva de aquello que le pueda hacer daño a la persona. Entonces es un término que también vamos a tener en cuenta en esta norma internacional ISO 45001. Otro de los términos que también aparecen en la norma internacional ISO 45001 es el término de contratista. La palabra contratista está definida en 3.7 y la define como una organización externa. Ya hemos definido nosotros qué es una organización, que puede ser una persona o grupo de personas. En este caso, el contratista puede ser una persona, puede ser un grupo de personas externas que nos proporcionan servicios a la organización de acuerdo a ciertas especificaciones, términos y condiciones acordadas. Y eso seguramente usted se va a poder hacer mayor sentido porque casi todas las organizaciones hoy en día buscan a los contratistas. ¿Y por qué yo buscaría un contratista? Porque, bueno, pues si yo me dedico a la fabricación de plumones y no quiero desviarme de lo que realmente es importante para mí, que es la fabricación de buena calidad de plumones, entonces mis servicios de mantenimiento los voy a tercerizar. El tercerizar sería una preocupación menos para nosotros. Si voy a contratar a un personal de limpieza, ese personal de limpieza lo tengo que incluir en mi planilla.
tengo que darle inducción, tengo que darle capacitación, pero yo me dedico a la fábrica de plumones. Es mejor que contratar a un personal de limpieza, tercerizar ese servicio. Si tú tercerizas ese servicio, te olvidas de alguna forma de muchas cosas. Entonces, las organizaciones hoy en día, las organizaciones medianas, grandes, precisamente entienden que el giro de negocio es único y que no debemos desviarnos del giro del negocio. Para no desviarnos del giro del negocio, nos apoyamos en los diferentes servicios que nos puedan dar los contratistas para poder desarrollar de esa forma nuestras actividades de la mejor forma y no desviemos recursos en tiempo, recursos económicos en actividades que no nos agregan un valor directo. Entonces, los contratistas como tales se encuentra definido, recordemos, en 3.7 de la norma. Otro de los términos que aparece en la norma internacional ISO 45001 es el término de alta dirección. Y es un término que va a ser bastante recurrente en el desarrollo de la norma. Define la norma ISO 45001 a la alta dirección en la cláusula 3.12 y la define como persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Recordemos que la alta dirección tiene el poder para poder delegar la autoridad, más no para poder delegar la responsabilidad y mucho menos el liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta definición de alta dirección tiene otra nota, que es la nota número 2 y es una de las notas más importantes que nos va a ayudar a implementar un poco más adelante lo que se conoce como el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el lugar en el cual vamos a implementar el sistema de gestión. Este lugar donde vamos a implementar el sistema de gestión puede ser en toda la organización o puede ser en una parte de la organización. Si usted decide implementar su alcance solo en una parte de su organización, aquellas personas que tienen la potestad de poder dirigir y controlar esa parte son las que asumen el papel de alta dirección en esa parte en la cual usted está implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es muy importante y es una de las notas que aparece al pie de esta definición, que es la de alta dirección. Entonces, la alta dirección es la persona o grupo de personas que dirige y controla toda la organización. Pero si usted no desea trabajar con toda la organización y solo desea trabajar con una parte, y eso se puede trabajar en el alcance, si solo desea trabajar con una parte, ya sabemos que a esa parte, ¿no? A esa parte también va a tener su propia alta dirección, que simplemente serían las personas que dirigen las actividades en esa parte de la organización. Conforme nosotros vayamos desarrollando los diferentes requisitos de las cláusulas de la norma, iremos citando quizás nuevamente alguna definición o de repente nos haremos mención a algunas definiciones que todavía no estamos revisando. Sin embargo, para efectos de su evaluación, sí va a ser necesario que usted revise todas las definiciones que presenta la norma internacional ISO 45001. ¿Cuántas definiciones son las que presenta? Son 37 definiciones las que presenta la norma internacional ISO 45001. Yo le sugiero de que esas definiciones usted las puede revisar una a una, las pueda ir revisando y las tenga a la mano para su evaluación. ¿Ya? No es necesario que usted tenga que memorizarse las definiciones, pero sí que usted sepa referenciarse, ¿no? Y saber referenciarse es saber que existe la definición en la cláusula 3, ¿no? Y cuáles son los puntos más importantes de esa definición. Más que todo el entendimiento, sin que implique obviamente pues tener que memorizar cada una de las 37 definiciones que aparece en la norma internacional.
Además de los términos y definiciones que se presentan en la cláusula número 3, a fin de poder evitar cualquier tipo de malentendido, se proporcionan la aclaración de algunos conceptos clave. Por ejemplo, la palabra considerar. La palabra considerar significa que es necesario pensar en algo, pero que se puede excluir, mientras que tener en cuenta significa que es necesario pensar en algo que no se puede excluir. Entonces veamos la diferencia entre lo que es considerar y tener en cuenta. Hay otros términos que también se desarrollan en la norma, las palabras apropiado y la palabra aplicable. Esas palabras no son intercambiables. La palabra apropiado significa adecuado para e implica cierto grado de libertad, mientras que la palabra aplicable significa que tiene que ser pertinente o posible de aplicar e implica que sí se tiene que hacer, o sea, de que sí se debe hacer. Entonces veamos también acá la diferencia entre las palabras apropiado y aplicable, ¿no? La palabra apropiado tiene un grado de libertad que no necesariamente significa la obligación de que se haga, mientras que la palabra aplicable sí se debe hacer. Otra palabra que aparece dentro de la norma es la palabra asegurarse. Y la palabra asegurarse significa que la responsabilidad se puede delegar, pero no la obligación de poder rendir cuentas con respecto al cumplimiento de un requisito de esta norma. Por ejemplo, la organización debe asegurarse que se establezcan procesos para poder hacer mediciones, de repente para poder hacer los monitoreos ocupacionales. Debe asegurarse usted que se realicen los monitoreos ocupacionales. No implica que necesariamente usted lo tenga que hacer. Usted se asegura de que se haga y lo puedo tercerizar con una empresa que se dedique precisamente a los monitoreos ocupacionales. Entonces la palabra asegurarse significa que la responsabilidad sí se puede delegar. La responsabilidad de tal manera que podamos asegurar el cumplimiento del requisito. Bien, revisadas las principales términos y definiciones, quedamos listos para poder trabajar ya los requisitos de las diferentes cláusulas de la norma. Y vamos a empezar con la cláusula número 4, que está referida al contexto de la organización. Ya hemos hablado nosotros que para poder planificar, para que nuestra planificación sea exitosa, tenemos que realizar un análisis de cuál es el contexto de nuestra organización. La norma señala en 4.1 que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que pueden afectar su capacidad para poder alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vuelvo a repetir, la organización tiene que determinar cuáles son esas cuestiones externas o internas que son pertinentes para su propósito y que pueden afectar el logro de los resultados previstos en el sistema de gestión. Entonces, lo que te está diciendo es, vamos a analizar qué es lo que nos puede impedir, en primera instancia, lograr los resultados previstos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la comprensión del contexto de una organización se utiliza para poder establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las cuestiones internas y externas pueden ser positivas como también pueden ser negativas e incluyen condiciones, características o circunstancias que pueden afectar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones externas, podemos hacer referencia a ¿qué? Podemos hacer referencia al entorno cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico y ambiental. Y esas palabras de repente a usted se le hace bastante conocido. Muchas veces para poder hacer un análisis del contexto externo utilizamos el famoso esquema del PESTEL, ¿no? Que es el análisis justamente del tema político, del tema económico, del tema social, del tema tecnológico, ¿no? Del tema ecológico y del tema legal. Entonces, un análisis de PESTEL nos podría ayudar a poder hacer un detalle de cuáles pueden ser estas famosas cuestiones externas.
Otra cuestión externa, adicional a estas que hemos mencionado, podría ser, por ejemplo, la introducción de nuevos competidores dentro del mercado, ¿no? Si usted, por ejemplo, se dedica a la venta de vasos de Tecnopor, ¿no? Entonces usted tiene un competidor que está ingresando al mercado, que puede ser un competidor que venda los mismos vasos de Tecnopor, pero que ese vaso de Tecnopor sea biodegradable. Entonces su competidor no es cualquier competidor, es un competidor que puede afectar en gran medida, ¿qué cosa? El desarrollo económico de su empresa. Y ese desarrollo económico de su empresa va a tener implicancias directas sobre el correcto desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas cuestiones externas son las que nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, la tecnología, ¿no? Hablamos nosotros hace un momento de la tecnología. La tecnología como tal es una cuestión externa que podría afectar positiva o negativamente los resultados previstos en el sistema de gestión de seguridad y salud. La tecnología, si es aplicada de forma correcta, nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestro sistema de prevención, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay muchas organizaciones que utilizan aplicativos para poder desarrollar sus inspecciones en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Utilizan diferentes aplicativos para que el trabajador en plena capacitación pueda desarrollar algunos conceptos y pueda asimilar los mejores conceptos de la capacitación que está desarrollando. Entonces, la tecnología puede ser un punto a favor en la medida en que se use correctamente. El tema legal, ¿de qué forma el tema legal puede afectar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El tema legal, al menos en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el país, está cambiando constantemente. Y está cambiando constantemente porque no hemos tenido nosotros una regulación estricta en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y al no tener una regulación muy estricta en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, recién a partir del año 2011 tenemos nuestra famosa Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y esta ley ha tenido su reglamento que ha tenido una serie de modificaciones, ¿no? Ya sea por necesidad o ya sea por la coyuntura que se vive. Por ejemplo, las modificaciones que existieron a raíz del fallecimiento de dos jóvenes en una atención de comida rápida, ¿no? Podemos citar a McDonald's, ¿no? Donde fallecieron dos personas. Estas dos personas llegan a fallecer, y a consecuencia de que estas dos personas fallecen, el tema legal también cambia. Cambia y se introducen modificatorias en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el decreto supremo 005-2012 TR. Y así como hay cuestiones externas, también hay cuestiones internas que pueden ayudar o no al cumplimiento de objetivos. Y hay que analizar no solamente cuál es el tema externo de la organización, sino también cuál es ese análisis interno que le vamos a realizar a la organización. Y en ese análisis interno tenemos a la misma estructura de la organización. Imagínese de que usted quiera implementar un sistema de gestión, pero la alta dirección no esté comprometida con el sistema de gestión. Uy, entonces ahí tendríamos un serio problema. Entonces, hay otras cuestiones internas, como por ejemplo las políticas, los objetivos o las estrategias que estemos planteando nosotros para el sistema preventivo. Bueno, acá estamos citando a cuestiones internas, como pueden ser la gobernanza, o sea, la estructura de la organización, las políticas, los objetivos, las normas, los recursos, las competencias, el sistema de información que se esté manejando, nuevos productos, nuevos materiales, cuál es la relación con los trabajadores que tenemos, la cultura de la organización en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las condiciones de trabajo, entre otros. Entonces, la comprensión de la organización y su contexto, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Hay que comprender cuál es la situación de la empresa, tanto externamente
como internamente, de tal manera que nos permita tener una visión clara, ¿no? De tal manera que nos permita tener una visión clara de cuál es la posición, cuál es la situación de la organización con respecto al entorno en el cual la organización se va desarrollando.